Buenos días, iglesia. Qué rico tener la oportunidad de enseñarles en este tiempo. Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho cuando tienes miedo? Paralizarnos, reírnos, gritar, salir corriendo. Creo que es algo que todos hemos experimentado en algún momento y en estos tiempos más. ¿Cuál fue la reacción que tuviste cuando nos dijeron que nos mandaban como aislamiento preventivo durante los 3 primeros días? Tal vez fue miedo. Pero ¿qué pasó cuando nos dijeron que había una pandemia? ¿Qué produjo eso en ti? Esa palabra, ¿qué produjo en nuestras vidas? Tal vez fue un miedo todavía mayor. Y la pregunta que se nos vino a la cabeza fue, ¿y qué hacemos ahora? Quiero que estudiemos la estrategia de unos personajes que lograron sobrevivir en un tiempo de guerra. Y para eso quiero que abras tu Biblia en Josué 9 y vamos a estar leyendo. Esa es la base bíblica, aunque nos vamos a estar movilizando por muchos versículos. El primer punto que vamos a ver es cuál es nuestra estrategia cuando nos sentimos atacados. Lo primero que podemos hacer es defendernos y yo creo que es lo que todos hacemos. Si nos sentimos atacados, empezamos a defendernos. Vamos a leer Josué 9, 1 y 2. Habían reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. ¿De qué se habían enterado estos monarcas? Resulta que Josué había conquistado Jericó y había conquistado Ai. Y eso ya había sido un rumor. No solamente el rumor se daba de que Josué era el sucesor de Moisés, sino de que Josué estaba peleando y estaba ganando. Así que todos estos reyes se aliaron para ir en contra de Josué. Se dieron cuenta que ellos solos no podían. Así que la estrategia de ellos fueron, nos vamos a unir y nos vamos a defender. Hay una frase que una amiga me enseñó hace tiempos y es, ¿para qué pelear si sé que voy a perder? Y esta frase la deberían haber tenido en cuenta estos reyes, porque la fama de Josué era que él estaba conquistando. Y ya se había escuchado la fama de que Dios le había dado a Josué la tierra de Canaán. O sea, no había nada que hacer. Podían haberse aliado muchos, podían ser los más fuertes, pero ya había un decreto. Y esto no lo tuvieron en cuenta estas personas. Yo no sé si en este tiempo tú estás teniendo alguna batalla. No sé cuál ha sido tu estrategia. Es más, cuando nos mandaron a aislamiento total y nos han estado aumentando el tiempo, ¿cuál ha sido tu estrategia? Tal vez en este momento ya estás cómodo en el aislamiento. Bien, me quedo en casa, no hay problema. O tal vez en este momento ya has entrado a la desesperación y a pensar en cómo te vas a defender, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que entender es que no siempre defendernos es la mejor estrategia. Cuando estamos en una batalla, defendernos no siempre nos va a asegurar que vamos a ganar. Y esto sucedió aquí, porque sin duda alguna, si nos devolvemos, muy bien, gracias, estos reyes, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, con el tiempo fueron conquistados. Pero hoy quiero que miremos a unos que tuvieron una mejor estrategia. Leamos el versículo 3 al 5. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Ai, maquinaron un plan
Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaban duro y hecho migas. Hubo un grupo que se llama los Gabaonitas, que ellos no pensaron en defenderse, ellos pensaron en una mejor estrategia. Y quiero que nosotros hoy miremos a la estrategia de los Gabaonitas desde otro punto de vista. Siempre se nos ha enseñado que la estrategia fue el engaño, que eso no está bien y no está bien engañar. Pero quiero que hoy estudiemos la estrategia de los Gabaonitas más a fondo. Porque no solamente fue una estrategia de engaño, sino fue una estrategia que les permitió sobrevivir en una guerra y quedarse para siempre en su tierra. Y yo no sé si usted y yo estamos hoy en una batalla que necesitamos sobrevivir, que necesitamos salir al otro lado. Porque sin duda alguna, este tiempo no solo se ha tratado de aislarnos en nuestras casas, se ha tratado de muchas cosas y yo quiero sacar 3 aspectos que puedo yo decir que he aprendido en este aislamiento. El primero, reencontrarnos con nosotros mismos. A veces el tener un trabajo, el tener que salir muy temprano, el tener que distraernos en otras cosas, no me deja pensar en mí mismo. Y lo primero que ha hecho este aislamiento es tener tiempo para reencontrarme conmigo mismo y darme cuenta que hay algunas actitudes que tengo que cambiar y eso va a hacer mejorar mi vida. Porque ahí es donde yo me voy a encontrar con que tengo choque con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. Y no siempre el culpable es el otro. A veces lo soy yo. Y ahí es donde me doy cuenta que yo tengo que cambiar. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Como segundo aspecto es darme cuenta que necesitamos la ayuda de uno más grande. De uno que no le afectó esa pandemia, y ese es Dios. Tal vez hasta antes del aislamiento, tú venías a la iglesia, estabas en la iglesia, si podías venir el domingo bien, si no hasta el próximo domingo venías, pero cuando esto empezó, tú dijiste, bien, va a pasar, pero cuando fueron aumentando los días, ahí fue cuando dijimos, Dios, necesitamos de tu ayuda. Y estoy segura que el concepto que tú tienes de Dios ahora es muy diferente al que tenías hace 2 meses. Porque hoy tú has podido ver que solamente dependes de Dios. Que ese Dios poderoso, como lo hemos venido estudiando los días miércoles, es el que te ha sostenido, el que te ha guardado, el que te ha ayudado. Y entonces hemos vuelto nuestro corazón a Dios. Y hemos entendido que nuestra dependencia no es de las finanzas, ni del trabajo, ni de los lujos que tengamos, ni de la casa que tengamos, porque todo eso al final en algún momento va a parar, mientras Dios es Dios para siempre. El tercer aspecto es nuestra familia. Y me gusta una promesa que hay en la palabra de Dios, que dice que Dios volvería el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Y qué mejor estrategia que encerrarnos a todos en una casa? Si tal vez teníamos ciertas discusiones o diferencias con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro cónyuge, pues en este momento tocó arreglarlas. Porque tú estás viviendo 24/7 junto a tu familia y has entendido que eso es lo importante. Porque muchas veces hay discusiones que hemos dejado en bajito. Discutimos con nuestro cónyuge y ya ayer discutimos, hoy estamos bien y no hay problema, nunca se habló del tema, nunca se solucionó, sencillamente seguimos nuestra vida como si nada. Discutimos con nuestros hijos y actuamos igual.
Pero al encerrarnos 24/7 en nuestra casa, nos tocó ponerle el alto a esas discusiones, hablar lo que estaba mal, corregir lo que estaba mal. Teniendo en cuenta estos tres aspectos, me gustaría enseñarles una estrategia que Dios me enseñó, que los gabaonitas usaron para sobrevivir y que nos puede servir a nosotros para sobrevivir en estos momentos. Porque no solamente se trata de haber pasado una pandemia, se trata de llegar vivos al final y poder testificar y poder decir, aprendí esto de la pandemia y esto pasó en mi vida por la pandemia. Así que le invito que estudiemos esa estrategia. Lo primero que usaron los gabaonitas fueron astucia. Pero quiero que miremos el versículo 4. Josué 9:4. Todavía estamos ahí en Josué. Porque ahí es donde dice que ellos maquinaron un plan, o la Reina Valera dice, usaron de astucia. Dice, maquinaron un plan, enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos, odres para el vino, rotos y remendados, que fue lo que nosotros ahorita leímos antes, ¿cierto? Un plan donde ellos fingieron que venían de tierras muy lejanas y que su viaje había sido largo para poder llegar a donde Josué estaba. Pero nos vamos a quedar con lo que dice la Reina Valera, que usaron de astucia. ¿Y qué es astucia? Bien, el diccionario da como significado a la palabra astucia la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño, pero ojo porque el diccionario también dice, o evitando el engaño. Entonces, para nosotros, como Iglesia Pasión por su presencia, nos quedaría el significado, habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio evitando el engaño. Quiere decir que la persona astuta es aquella persona que es hábil de mente. Es aquella persona que sabe cómo tomar una situación y sacarle provecho a esa situación. Te pregunto, en esta cuarentena, en esta pandemia, ¿qué tan hábil tú has sido para sacarle provecho? ¿Qué tan astuto o astuta tú has sido en esta pandemia? Tengamos en cuenta que es una habilidad y eso es bueno, porque si es una habilidad quiere decir que alguien nos puede enseñar y nosotros podemos desarrollar esa habilidad. No es algo que ya viene con cada uno de nosotros, o si no más de uno, moriríamos en el intento. Necesitamos aprender a ser astutos. En Mateo 10:16, Jesús le dio una advertencia a sus discípulos cuando los estaba enviando ya como apóstoles, cuando los estaba enviando ya a trabajar. Jesús les dio la siguiente advertencia: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Es un versículo que como cristianos no sabemos bien. Y rápidamente muchas veces lo decimos, sé astuto como serpiente, hermano, y sencillo como paloma. Pero ¿qué significa esto? ¿Y cuál era el contexto de esto? Jesús le estaba diciendo a sus 12 discípulos que ellos tenían que ir a predicar la palabra y que iban a haber lugares donde no los iban a aceptar, los iban a rechazar, los iban a golpear, los iban a meter en cárceles. O sea, el trabajo no iba a ser fácil. Eso no era que vayan apóstoles a predicar y todo fluía. Ellos se iban a encontrar con problemas. Y entonces Jesús les dice esto: porque los envío como ovejas en medio de lobos, porque tu trabajo va a ser difícil, porque no fue fácil aislarnos en nuestras casas con nuestra familia por tanto tiempo. Al principio pensamos que era una estrategia hasta chévere, vamos a descansar. Hoy ya después de casi 2 meses de aislamiento, estamos cansados de descansar y queremos salir a retomar muchas cosas, pero también eso nos ha llevado a cansarnos de
de ciertas cosas de nuestra casa. No ha sido fácil. Tal vez hemos sentido que somos ovejas en medio de lobos o somos los lobos. No sé cómo tú te caracterizarías, pero dice, por tanto, sean astutos como serpientes. La serpiente, mientras ella no se siente atacada, ella no ataca. La serpiente, una parte que estuve estudiando, que estuve leyendo sobre la serpiente, es que este animal a la larga es muy inofensivo, porque este animal está metido entre la hierba, y mientras ese animal no se siente atacado, él puede pasar como inadvertido. Solamente cuando la serpiente siente que le van a hacer daño es cuando ella ataca. Y muchas veces nosotros atacamos sin ni siquiera sentirnos atacados. Somos los primeros que tiramos la piedra y así se hace y punto. Pero necesitamos entender que aunque la tarea sea difícil, tenemos que ser astutos, tenemos que ser hábiles de mente y a esta situación le tenemos que sacar el mayor provecho para poder sobrevivir. Y no solamente sobrevivir yo, sino que mi familia sobreviva, que la iglesia sobreviva, porque sin duda alguna, uno de los sectores que se ha visto más atacado ha sido las iglesias. De hecho, posiblemente todo se pueda empezar otra vez a activar, pero como nosotros nos reunimos, eso va a ser un poco más tarde, porque esto se requiere a que hay aglomeración de personas. Entonces, como iglesia, ¿cómo podemos ser astutos para sacarle provecho a esta situación? ¿Cómo podemos ser hábiles de mente para sacar provecho a una pandemia, provecho a estar encerrados con nuestra familia? Segundo punto es, ellos se humillaron. A diferencia de los otros reyes, recuerden los primeros reyes que leímos que decidieron defenderse, pero si usted sigue leyendo Josué los conquistó, los derribó y a muchos de ellos los mató. A diferencia de eso, los gabaonitas, decidieron humillarse delante de Josué. Qué fácil es humillarse, ¿verdad? No, porque el humillarse tiene que ver con nosotros negar nuestros derechos. Decir, bueno, yo tenía derecho a esto, pero no importa. Los gabaonitas tenían derecho a vivir en su tierra, pero ellos dijeron, no, vamos a ir a donde Josué, vamos a ir con esta táctica y vamos a humillarnos delante de ellos. Que hagan lo que quieran, menos matarnos. Prefirieron su vida y muchas veces el humillarnos hace que preservemos nuestras vidas. Preservemos la paz, la tranquilidad en nuestros hogares. Cuando decimos, bueno, era mi derecho, pero ¿para qué pelear por eso? Dejémoslo así, sigamos en paz. Y muchas veces necesitamos hacerlo. En Josué 9:24, volvamos a Josué 9:24, vemos lo que los gabaonitas contestaron cuando Josué descubrió que eran mentiras. Los gabaonitas vivían muy cerca a ellos. Y entonces, bueno, sabemos la historia, Josué se alió con los gabaonitas, pero 3 días después se dieron cuenta de que eran vecinos y Josué va a hacerles el reclamo. Y los gabaonitas les responden, nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Los gabaonitas no fueron bobos. Ellos sí prestaron mucha atención a los rumores que había. Y me encanta, ellos no dijeron, Josué, tememos a ti. Ellos dijeron, tememos porque estábamos bien informados de que el Señor te va a dar esta tierra. O sea, ellos usaron la frase de mi amiga, esta batalla
ya está perdida. ¿Para qué nos ponemos a pelear? Nos toca cambiar de estrategia, toca hacer otra cosa. Y buscaron humillarse delante de Josué. Se presentaron delante de Josué como un pueblo indefenso, como un pueblo que vivía muy lejos. Y Josué decidió ayudarles. Así que ellos prefirieron exaltar a Josué y decir, a este le van a dar la tierra. Yo aquí ya no tengo nada que hacer. ¿Has exaltado a tu cónyuge? ¿Has exaltado a tus hijos? ¿Has preferido que ellos ganen, por decirlo así? ¿O sigues peleando por tus derechos y aquí el que mando soy yo? Y aquí se hacen las cosas como yo diga. Tenemos que ceder. Tenemos que ceder. Filipenses 2:3. Pablo le está hablando a los filipenses y les hace una advertencia muy parecida. Les dice, no hagan nada por egoísmo, no hagan nada por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Para ciertos temperamentos eso es difícil. Para ciertas personas es difícil considerar que hay personas superiores, considerar que hay personas más hábiles, considerar que hay personas que pueden más que yo y que yo puedo aprender de esa persona. Pero necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprender que nosotros tenemos que humillarnos delante de nuestra familia, reconocer que nuestro cónyuge tiene ciertas habilidades que yo no tengo. Reconocer que mis hijos tienen ciertas habilidades que yo no tengo, que mis padres tienen ciertas habilidades que yo no tengo, que mi hermano o mi hermana tienen ciertas habilidades que yo no tengo, porque cuando yo les reconozco, entonces me puedo unir a ellos para trabajar y dejo de estar peleando, porque cuando yo digo las cosas se hacen así, y son así porque es mi palabra, yo mando, eso es lo que se debe hacer. Es cuando empezamos a confrontarnos con los otros, a pelear con los otros, a estar siempre discutiendo con los otros. El mejor ejemplo que tenemos nosotros de esto es Jesús. Jesús, siendo hijo de Dios, no escatimó el venir a la tierra y morir en la cruz por ti y por mí. Él no dijo, papá Dios, yo no voy a ir, a ver, yo soy Dios, yo soy tu hijo, yo estoy bien aquí en el cielo, ¿cómo me vas a mandar allá a la tierra a pasar hambres, a pasar peligros y por eso morir en la cruz? No, ese podría haber sido la actitud de Jesús. El derecho de él era quedarse en el cielo junto a Dios Padre. Pero a él no le importó eso, negó su derecho. Y yo quiero que tú y yo entendamos eso, porque hoy en día la moda es que los derechos se respeten. Y salimos a pelear por los derechos que tenemos, por los derechos que nos violan, por los derechos que no tenemos, por los derechos que vamos a tener, y por mis derechos, y por mis derechos, y por mis derechos. ¿Pero te has puesto a pensar en los demás? ¿Te has puesto a pensar en los derechos de los otros? ¿Te has puesto a pensar en los derechos de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos? Las cosas cambian cuando nosotros empezamos a pensar en los demás. Si Jesús hubiera pensado en defender sus derechos, tú y yo no tendríamos salvación. Si Jesús se hubiera quedado en el cielo con el Padre y hubiera dicho, este es mi derecho y yo tengo derecho a estar aquí y no me voy a ir y no voy a ir a la tierra, tú y yo seguiríamos muertos en nuestros pecados y nuestra vida, sin duda alguna, sería un total despelote. Jesús negó su derecho, vino a la cruz a morir por ti y por mí, y eso nos hizo salvos. Y necesitamos nunca olvidar ese ejemplo, porque si lo hizo Jesús, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no me puedo yo humillar?
¿Por qué no puedo bajar la cabeza y decir, dejemos que hoy gane? Dejemos que hoy gane mi cónyuge. Dejemos que hoy ganen mis padres. ¿Cómo estoy actuando en esta cuarentena? ¿Qué tanto egoísmo hay en mi corazón? ¿Qué tanta vanidad hay en mi corazón? Porque sin duda alguna, este aislamiento me llevó a mirarme en el espejo y decir, oiga, ¿qué tanto egoísmo, qué tanta vanidad hay en mí? ¿Qué tanta habilidad, astucia para humillarme delante de mis seres queridos y llevar, como decía una tía, la fiesta en paz? Llevar este momento en paz. Tercera habilidad que usaron los gabaonitas, la humildad. Josué 9, 23 al 25. La humildad. Josué 9, 23 al 25. A partir de ahora, esta será su maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron, nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les dieran toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Josué va y les dice, bien, ustedes nos mintieron. Ese engaño no va a quedar sin consecuencia. Fueron muy pilos, pero usaron el engaño. Por causa de eso, ustedes nos van a cortar leña y van a traer el agua. Van a ser esos leñadores y esos aguadores de nuestro pueblo. Siempre van a estar ahí, no los vamos a matar. Siempre van a estar en medio de Israel, pero van a servirnos. Te pregunto, ¿qué tanta humildad hay en tu corazón? Posiblemente en este momento te has dado cuenta cómo tu cónyuge trabaja en casa. ¿Cuál es el trabajo que tiene en casa? Posiblemente te has dado cuenta también cuál es el estrés que manejan tus hijos al estudiar y no entender un tema. ¿Cuál es el estrés de tus padres al saber que tienen que proveer a tu casa y no tiene un trabajo fijo o una entrada fija? ¿Y será que yo tengo la humildad para ir y decir, ven, te voy a ayudar? Ven, lo hacemos entre los dos. Ven que los dos podemos mejor. Déjame, yo hago esto y haz tú aquello. La humildad me lleva a trabajar en equipo. La humildad me lleva a decir, yo necesito del otro y el otro necesita de mí. Y algo así fue lo que dijeron los gabaonitas. Sabemos que Dios te va a dar la tierra, Josué. Así que decidimos hacer esto. Aquí estamos. Me encanta esa última parte. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Y ellos no empezaron a decir, no, llevar el agua. No, Josué, ¿no tiene otro castigo más justo? ¿Cortar la leña? No, Josué. Y muchas veces nosotros estamos peleando en casa por eso. ¿Lavar la loza? No. ¿Cocinar otra vez? No. ¿Levantar esto? No. Y a veces esas son las batallas bobas, pero que tenemos que pelear no que tenemos, sino que hemos peleado en estos tiempos en nuestras casas. Porque no tenemos la humildad de decir, listo, me tocó recoger esto, lo recojo. O si no empezamos a hacer, ¿y de quién es esto? Yo no voy a recoger, esto no es mío, ¿de quién es? Y necesitamos entender, tener la humildad, porque la casa es de todos. Porque ese lugar donde tú estás, te das cuenta que no es de una X persona, es tuyo también. Tú también puedes ayudar, tú también puedes ser humildes.
Los gabaonitas prefirieron servir que morir. Ellos prefirieron cortar leña y llevar agua que morir. Ellos sobrevivieron. Recuerde que esta es la estrategia de sobrevivir en un tiempo así. Ellos sobrevivieron a un tiempo de guerra. En Gálatas 5:13, Pablo le da un consejo a los gálatas que tiene que ver mucho con la humildad. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Pablo, ¿qué les está diciendo aquí? Ustedes son libres y nosotros somos libres, hermanos. Pero no podemos usar esa libertad para hacer lo que queramos y pasar por encima del que sea. Dice Pablo, más bien sírvanse unos a otros. No es que solo uno en tu casa sirve, es servirse unos a otros. Y algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta es, si tú en tu casa no sirves, si tú en tu casa no lavas un vaso, si tú en tu casa no coges una escoba, si tú en tu casa no le sirves a los demás, no pretendas ser un buen servidor fuera de casa. Porque por eso, pienso yo, Dios nos mandó a aislarnos a nuestra casa y no a nuestros trabajos, no a nuestras diversiones, a nuestra casa, porque el fundamento está ahí. Tú aprendes a ser persona en casa, tú aprendes a ser servidor en casa, tú aprendes a ser humilde en casa, tú aprendes a perdonar en casa. Por eso, en esta pandemia, tú y yo estamos aislados en casa. No estamos aislados con amigos, no estamos aislados en el trabajo, no estamos aislados en nuestras diversiones, estamos aislados con la familia en nuestra casa, porque ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Debemos hacerlo con amor. Y ojo, que servir no es, está bien, bueno, hagámosle ya, listo. Servir es con amor, es demostrar que yo amo a la otra persona. Es demostrar que usar ese servicio para mostrar mi amor hacia la otra persona. Y no importa que la otra persona no lo vea así. Depende de lo que hay en mi corazón. Si yo sirvo con amor, no importa que la otra persona diga, sí, mira cómo te fluye el amor. No importa. Es mi actitud, es como yo lo hago. Vuelvo a decir, imagínense a los gabaonitas exigiéndole a Josué puestos públicos. No, Josué, yo sé que tú vas a gobernar, él es el que estás conquistando. Dame una curul en el consejo. No, ellos no pidieron eso. Ellos dijeron, hagan lo que bien les parezca, pero preferimos sobrevivir. Preferimos ser leñadores, aguadores, que morir, porque lo que Dios había decretado era que Josué tenía que matar a todas las personas que vivían en esas tierras, porque posiblemente si los dejaban se iban a contaminar de sus costumbres. Y los gabaonitas lo habían pensado. ¿Qué tal esa estrategia, hermanos? Pensemos, ¿qué tal? Si le sirvió a los gabaonitas para sobrevivir, nos sirve a nosotros. Y por último, la última parte de esta estrategia es servir. Los gabaonitas tuvieron una buena actitud. Supieron valorar la oportunidad que le dio Josué. Josué les dice, listo, no los podemos matar, este es el compromiso. Ahora van a ser leñadores, van a ser aguadores. Y los gabaonitas no dijeron, no, pues ya como estamos aquí en medio, empecemos a hacer algo, los vamos a matar. No, ellos aprendieron y ellos valoraron la oportunidad. Posiblemente en este tiempo tus familiares te han dado muchas oportunidades. Han hablado contigo, te han perdonado y te han dado muchas oportunidades. Valóralas.
aprende, valóralas. En Nehemías 3:7 vuelven a salir los gabaonitas. Pero si usted recuerda qué hizo Nehemías, reconstruir el muro. Y me llamó mucho la atención esto. El tramo contiguo lo reconstruyeron Melatías de Gabaón y Jadón de Meronot. A estos se les unieron los de Gabaón, es decir, los gabaonitas, y los de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates. A estos se les unieron los de Gabaón. La reconstrucción del muro era un trabajo únicamente de israelitas. Y cuando yo leo aquí que un tal Melatías de Gabaón y que se les unieron los gabaonitas, eso quiere decir que los gabaonitas supieron servirle a los israelitas. No solamente fueron leñadores y aguadores, sino en esta tarea dijeron: cuenten conmigo, háganle, yo lo voy a hacer. No sé cómo hacerlo, posiblemente los gabaonitas no sabían cómo Nehemías estaba reconstruyendo el muro. Pero ¿qué dice? Se le unieron los de Gabaón. No solamente sobrevivieron, sino empezaron a trabajar junto con Israel. No solamente sobrevivieron, sino empezaron también a ser parte del pueblo de Israel en las cosas que el pueblo de Israel hacía. No solamente se trata de sobrevivir, hermanos, a una pandemia. Se trata de fortalecer mi casa, de saber que cuando yo salga, mi casa no va a ser igual, mi familia no va a ser igual. Mi relación con mi cónyuge no va a ser igual. Mi relación con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, no va a ser igual. Se trata de fortalecernos. Se trata de servirnos unos a otros. Yo te lo puedo hacer. Yo te puedo ayudar. Déjate ayudar, yo te puedo ayudar. Ven, lo hacemos. Se trata de darme cuenta que el mejor equipo que tú tienes es tu familia, es tu hogar, es con los que tú estás allí aislados. Ese es tu mejor equipo. Que cuando tú aprendes a trabajar con ese equipo, vas a poder sobrevivir. Vamos a poder salir adelante. De eso se trata. Cuando servimos con la mejor actitud, Dios nos va a recompensar. Y nosotros siempre como pastores decimos: Dios no le debe nada a nadie. Y con los gabaonitas fue así. Los gabaonitas fueron humildes para servirle a los de Israel. Y Dios empezó a recompensarlos. Gabaón fue el escenario de muchas situaciones importantes que merecieron ser nombradas en la palabra de Dios. Y quiero nombrarles tres, aunque posiblemente hay muchas, pero quiero nombrarles tres. Gabaón fue el escenario del detenimiento del sol, Josué 10:12. Allí fue donde Josué oró para que el sol se detuviera y el sol se paró, como dice la canción, y el sol se paró. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor, en presencia de todo el pueblo: sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. Y sin duda pasó. Aún hay científicos que han descubierto que sí, en ese tiempo el sol paró. Una situación súper genial. Si tú y yo aprendemos esta estrategia, aprendemos a ser astutos, nos humillamos, aprendemos humildad y aprendemos a servir, sin duda alguna Dios va a manifestarse sobrenaturalmente en nuestras vidas. Y tú y yo vamos a conocer a un Dios sobrenatural. Segundo escenario, fue allí donde estuvo el santuario del Señor. Primera de Crónicas 16:39.
Recordemos que el santuario era esa representación de la presencia de Dios y Gabaón tuvo el privilegio de tenerlo en sus tierras. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes los encargó del santuario del Señor que está en la cumbre de Gabaón. Cuando nosotros aprendemos a ser humildes, cuando aprendemos a ser astutos para hacer el bien, astutos para servirle a los demás, la presencia de Dios va a estar en mí. La presencia de Dios se va a ver en mí. La presencia de Dios se va a manifestar en mí. Muchos de nosotros no sentimos la presencia de Dios porque hay orgullo, porque hay mal carácter, porque hay astucia para lo malo y no para lo bueno. Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. El tercero es el escenario donde Dios le dio sabiduría a Salomón. Primera de Reyes 3, 4 y 5. Como en Gabaón estaba el santuario pagano, también había otro santuario más importante. Salomón acostumbraba a ir allí para ofrecer sacrificio. Allí ofreció 1000 sacrificios. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Cuando nosotros tenemos la mejor estrategia para vencer muchas cosas, Dios nos va a respaldar. Y yo siempre sueño con esto: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías tú a Dios si Dios hoy se revelara a tu vida y te dijera: pídeme lo que quieras? Necesitamos entender, hermanos, que la estrategia va más allá de un engaño. No podemos engañar. Y eso no hay discusión en eso. Pero tenemos que aprender a ser astutos, a humillarnos, a ser humildes, a servir a los demás. Te pregunto hoy, ¿y cuál es tu estrategia? Sin duda alguna, Dios quiere que pasemos esta pandemia. Pero no solamente es pasarla, es sobrevivir. Él quiere que después de esta pandemia, tu familia y tú puedan estar firmes en esas convicciones, en esos valores que has tenido que volver de pronto a ellos. ¿Será que podemos ser astutos, actuar con humildad, sirviendo a los que hoy nos rodean? Recuerda, ¿cuál es tu estrategia? Cierra ahí donde estás tus ojitos y pregúntale a Dios: Dios, ¿qué tan astuto soy? Dios, ¿qué tan humilde soy? Dios, ¿le sirvo a mi familia? Papito Dios, yo te doy muchas gracias porque tú eres un Dios todopoderoso. Gracias porque tú dejas, Señor, que aprendamos esas cosas ocultas que hay en tu palabra. Y muchas veces nos das nuevas enseñanzas como las de hoy. Dios, antes de cualquier cosa te pedimos perdón, porque sin duda alguna estamos llevando una estrategia que a ti no te gusta. Posiblemente en estos tiempos hemos sido los más orgullosos, los más pelietas. Hemos estado siempre buscando cómo pelear, cómo discutir. No hemos sido sabios, no hemos sido astutos. Hemos siempre estado buscando el punto negro a las personas que nos rodean para estar diciendo y juzgando y diciéndoles: si ve, ustedes no son buenos. Pero hoy tú nos enseñas diferente. Hoy tú nos dices que tenemos que aprender a ser astutos, astutos para el bien, hábiles de mente para el bien. Y yo te pido, Señor, que hoy
tú nos des esa astucia, como pasión por su presencia, Señor. Te pedimos, haznos hábiles de mente para el bien, para sacarle provecho a esta situación para bien. Señor, ayúdanos a negar nuestros derechos, a humillarnos, porque eso es difícil y muchas veces estamos peleando más para que nuestros derechos se nos respeten. Señor, perdónanos por eso y ayúdanos a aprender a humillarnos. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Porque entonces seremos fuertes y podremos sobrevivir, sobrepasar esta situación. Hoy bendigo tu iglesia y te pido, Señor, que en cada una de sus casas, tú, por favor, le enseñes esa mejor estrategia. Les enseñes a ser astutos, les enseñes a humillarse, les enseñes a ser humildes, a servirse unos a otros, para que como familia también se fortalezcan. Porque entonces así, como iglesia, también seremos fuertes. Te doy la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Los extraño, un abrazo grande. Esperamos que esto pronto pase para tenerlos aquí. Bendiciones. Si deseas escuchar de nuevo los mensajes de Pasión por su Presencia, búscanos en nuestro canal de YouTube, Pasión por su Presencia Colombia. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Bendiciones.